seguimos, amigas y amigos, aquí en La Vida en HD. Hoy es sábado 11 de julio. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Roberto Yunes, quien es especialista en flebología, doctor Cobo. Claro que sí. Mira, es un tema muy apasionante y muy especializado, porque no hay tantos flebólogos. No, la gente no conoce ni la palabra. La gente muchas veces confunde el término, sobre todo cuando tú hablas de cardiología, etcétera, etcétera. Pero el flebólogo, nadie mejor que él. Muy buena, bienvenido. Buenas de nuevo con ustedes. Muchas gracias por su invitación. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué es un flebólogo, doctor? Sí, la flebología es una especialidad que trata acerca del diagnóstico y tratamiento de la circulación de las venas. La vena, en sentido general, en todo el cuerpo, es lo que recoge la sangre. El corazón la manda a todo el cuerpo y entonces las venas se recogen para llevarla de nuevo a la circulación. Por eso se llama aparato circulatorio. Las arterias llevan, las venas recogen la circulación. Entonces, esa es una especialidad que hace unos 10 años se creó en Estados Unidos, e inclusive con licenciatura en flebología, que tiene que ver con el diagnóstico y tratamiento de las patologías venosas. Cuando usted habla de la patología venosa, para hablar más llano, circulación. Circulación venosa. La gente lo entiende como insuficiencia venosa, varices, etcétera. Sí. Eso mismo yo iba a preguntar. Una persona entonces que tiene varices, lo ideal es visitar un flebólogo. Exacto. Que en caso general, los cirujanos cardiovasculares sí tienen mucho en la especialidad de lo que es la flebología. Exacto, porque la gente va buscando primero lo que la gente con ese problema de insuficiencia venosa va a buscar es un médico cardiovascular. Exacto, sí. Lo recomendable es pasar por un flebólogo antes de ir. Sí, o directamente un especialista cardiovascular que trate el problema de la flebología. O sea, que se puede dar el caso. Sí, claro. Un cardiovascular también trabaja. Sí, la mayoría trabajan conjuntamente con la parte de flebología. Sí, ya. Una pregunta, doctor. El que se encarga, tú sabes que a nivel de varices, a nivel de insuficiencia, existe una presión en la presoterapia, ¿verdad? En las medias. Existe una medida, una presión, un acercamiento real hacia el tipo de presoterapia que debe de llevar. ¿Quién lo maneja, el flebólogo o el cardiovascular? Ambos. Sí, claro. O sea, realmente lo primero es que hay que saber y entender que cuando el paciente va, uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial de qué tipo de patología venosa, porque en el sentido de las venas es desde el plano superficial hasta el plano profundo y saber qué tipo de patología. Para el uso de la presoterapia es muy importante también saber la circulación arterial, porque si hay una deficiencia de circulación arterial es improducente poner una media de mucha compresión porque va a comprimir el sistema arterial, que es más peligroso que el sistema venoso. Claro, pero que es delicado. Claro. No deben de ir cualquier persona a comprarse una media de presión, sí, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que aquí en el país las instituciones que venden medias no le venden media al paciente sin una indicación. Exacto. Por eso es importante que el paciente, antes de usar las medias, se haga un estudio de valoración de la circulación general de miembros inferiores, donde uno determina qué tipo de circulación tiene arterial y qué tipo de patología tienen en las diferentes capas. Porque en el sentido general también hay que ver por qué está sucediendo ese problema, si es un problema de tipo genético hereditario o es simplemente de tipo de estilo de vida. Porque los pacientes, por ejemplo, con obesidad tienen más propensidad, los pacientes fumadores, los pacientes diabéticos. Por eso siempre se habla de lo que es la úlcera del pie diabético, que tiene mucha relación con la patología venosa. Claro. Doctor Yunes, entonces cuando la gente siente pesadez, calambre, como un hormigueo por ahí por el tobillo, ¿debe de visitar un flebólogo? Sí. ¿Esos son los primeros síntomas? Claro. Bueno, no simplemente el hecho de que tenga calambres, que tenga pesadez, inclusive hasta el mismo edema, no solamente está relacionado a lo que es la parte venosa, en la circulación venosa. Pueden haber muchísimas patologías neuromusculares que te den ese tipo de síntomas
y puede ser concomitante con la circulación, pero a veces solamente aislado en el sentido neuromuscular, que son las discopatías lumbares, los problemas artríticos, te pueden dar también ese tipo de problemas. O sea, le pueden dar comezón, calambre y ese tipo de cosas. Sí, de hecho, el 70% de los pacientes que tienen ese tipo de síntomas, inclusive que sienten un calentón en la planta de los pies, principalmente de noche en vez de durante el día, a veces con un ligero edema, a veces con manifestaciones inclusive de dolor en las rodillas, puede ser una manifestación de una discopatía lumbar, no tiene que ver totalmente con la circulación. Por eso es importante que se haga un examen minucioso. El examen minucioso consiste no solamente en tomar la presión, que normalmente uno la toma, la presión en el brazo. También hay que tomar las presiones en las piernas para saber qué tipo de presión está llegando en la circulación y cómo se recoge la circulación. Inclusive hay muchísimos métodos hoy en día, comenzando con el más famoso, que es el Doppler, que la gente oye mencionar, donde sí en el Doppler, que es prácticamente un estudio sonográfico, donde uno determina el grado de circulación y la patología, a dónde está ubicada en cada uno de los planos musculares en sí. Uno de los síntomas más frecuentes en las personas de hoy en día es el famoso adormecimiento. Sí. ¿Es una carencia? Sí, el adormecimiento, recuerda, si no hay energía, hay adormecimiento, y la energía la produce el sistema neuromuscular. O sea, por eso le decía que a veces hay que hacer ese diagnóstico diferencial del adormecimiento debido a una congestión venosa o el adormecimiento de un problema neuromuscular. Claro. Una persona que se tire muchas horas de pie en un trabajo, ¿le moleste o no le moleste? ¿Es aconsejable ir a una consulta con un flebólogo? Claro, sí, hay síntomas, precisamente sí debe de ir, porque recuerda que el corazón te manda con bastante fuerza, 120 milímetros de mercurio, te manda la sangre a todo el cuerpo, pero cuando se recoge principalmente en las piernas, por la gravedad abajo no hay ningún músculo o pompa cardíaca, ¿verdad? Que en este caso sería una pompa venosa que normalmente hoy en día se conoce en la pantorrilla, que nosotros los dominicanos le conocemos como batata, ¿verdad? El músculo que está por debajo de la rodilla, cuando el paciente camina, hace ejercicio, ese músculo se contrae y envía la sangre de nuevo hacia atrás, en un 65%, simplemente con un movimiento de piernas, que el paciente incline las piernas, como así, hacer cuclillas con las piernas, y ese movimiento hace el impulso del músculo y genera un retorno venoso hacia el corazón, y entonces hace el aparato circulatorio, regenera de nuevo la circulación. Pero diario, la persona tiene que hacer ese ejercicio diario. Sí, principalmente cuando hay una patología subyacente como la diabetes. ¿No? Sí. Y la persona, como dice, que se tira muchas horas de pie por un motivo de trabajo, aunque no tenga ese tipo de síntomas, ¿sería bueno o no usar medias de presoterapia? Sí, claro. Hoy en día inclusive le conviene usar las medias, y también mientras está trabajando hasta parado, puede hacer sus ejercicios sin incomodarle el trabajo que está haciendo, mover las piernas. Nosotros le enseñamos cómo mejorar su estilo de vida, de estar parado, pero no estar estático en una misma posición, sino cambiar de posiciones de manera que la circulación genere retorno. Sí. Pero como dice solamente parado, también sentado genera el problema. Claro, claro. También claro. de forma sentada. Sí, claro. Inclusive, por ejemplo, los pacientes obesos, vamos a hablar, como dice, en el sentido común. El paciente obeso con un abdomen pronunciado, pues entonces, ¿qué pasa? Que hace presión en los músculos pélvicos, y esos músculos pélvicos aplastan las venas que están de retorno, por lo tanto, la circulación es más deficiente. Al ser más deficiente la circulación, entonces comienzan a aparecer los síntomas de insuficiencia venosa. En ese caso sería bueno hoy en día ponerse hasta una alarma en el celular cada 15 minutos y caminar 5 minutos. Sí, o sea, por la sala, claro, por el trabajo. Los relojes inteligentes hoy en día, inclusive tienen un programa que específicamente te dice, cada 1 hora tienes que moverte. Eso de estar sentado el día entero en una computadora no es recomendable. Usted tiene que tomar periodo de descansos. Sí, y entre el periodo de descanso hacer sus ejercicios.
Yo lo digo, pero no todo el mundo tiene un reloj inteligente que te dice y te lo anuncia. 5 minutos de caminar. Exacto. Pero por lo menos puedes poner una alarma recurrente. Sí, En exacto. la cual te ayude a recordar. Eso como la alarma para beber agua. Sí. Por lo menos cada Porque si no se te pasa, claro. Sí, Hay gente que ponen alarma para tomar agua. Sí, claro. Sí, claro. Inclusive hay app sí, sí. Que te programa todo eso. Sí, Ya, yo la exactamente. conozco. Pero con 1 a 2 horas de intervalo, hacer un pequeño ejercicio que 5, 10 minutos. Exacto. No, eso toma 15 segundos. Hacer el ejercicio 15 segundos te toma hacer en las 2 piernas. Bombea. Si la haces sentado, mucho menos porque haces las 2 piernas al mismo tiempo. Si es parado, tienes que hacer una primero y luego la otra. O sea, Excelente. Esas son recomendaciones muy buenas porque evita un problema futuro, ¿verdad? exacto. Sí. Porque se dice, doctor Yunes, que la gente con más peso que por su peso que tienen este problema de circulación, de insuficiencia venosa, ¿es cierto o no es cierto? Sí, pero el hecho de que tú estés obeso no quiere decir que tengas insuficiencia. O sea, no necesariamente. Por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial de por qué es la insuficiencia. Porque, por ejemplo, hoy en día, la mayoría, principalmente de las mujeres, se ven lo que le llaman la típica arañita, ¿verdad? Que es el color rojito que se ve de las venas. Pero por debajo de eso puede estar el problema, donde ya comienza a aparecer intradérmica las venas venulectáceas y las varices, sin necesidad de demostrarse. Pero la mayoría de las mujeres siempre tratan de buscar, cuando se ven una arañita, van a donde el especialista y entonces uno hace el diagnóstico diferencial. Sí. Y es necesario, doctor Yunes, siempre las mujeres a masajearse la pierna completa para evitar la rapidez de que esas arañitas salgan, o eso ayuda. Sí, los masajes siempre son buenos. El masaje con la yema de los dedos, masajeando hacia arriba, como recogiendo arroz, y luego tubular, va subiendo para aumentar el retorno venoso. Siempre es bueno. Y se hace inclusive antes de bañarse, simplemente con métodos caseros, se hace el masaje, y luego se va a la ducha con agua fría y mejora la circulación notablemente, porque ese tipo de masaje quema la celulitis, la típica celulitis, que esas venitas, como no tienen fuerza debajo de la piel por el acúmulo de grasa, se van formando arañitas. Sí, hay un drenaje linfático, masaje, que se utiliza, que la gente piensa que es masajear normal, y no es totalmente lento, e inclusive se va bombeando, y cuando llegas a los ganglios linfáticos, los estimula. Sí, realmente, porque precisamente ese es uno de los diagnósticos diferencial. Hay pacientes que van a mi consulta con unas piernas tremendas, como le dicen, piernas gordas, ¿verdad? Y sin embargo no tienen insuficiencia, lo que tienen un problema venolinfático, como lo está diciendo el doctor. O sea, y entonces el masaje es totalmente diferente a tener una insuficiencia a un problema venolinfático, porque el masaje venolinfático va muy suave por la piel, porque la linfa va por debajo de la piel y se recorre a una velocidad bastante lenta. Por eso hay que ir, inclusive el doctor dijo algo tremendo, que es los ganglios. Hay que masajear la parte de los ganglios linfáticos para drenarlos. Bien, sí. Un mito para aclarando a nuestros televidentes, es para la mejora de circulación, si tú te quieres dar el masaje o si quieres entrar los pies, agua fría o caliente, ¿cuál es la más recomendable? Si el paciente tiene problema venoso, sería agua fría. Si el paciente tiene problema circulatorio arterial, sería agua caliente, porque tú estás tratando en la parte arterial que haya una vasodilatación. Pero si las venas están dilatadas, entonces tú no le vas a poner agua caliente, le pones agua fría para que ese vaso contraiga. ¿Okay? ¿Cómo la persona que no se ha diagnosticado, que no ha ido a ningún médico, se da cuenta que tiene su vena dilatada, doctor? Bueno, normalmente hay una manifestación clínica, por ejemplo, con el tiempo comienzan a aparecer las marcas, principalmente en el área del tobillo, que es la zona de Gaiter, como le llaman, donde como es distal, mientras más distal, más distante para recoger la circulación, y aparecen ese tipo de síntomas, principalmente a nivel del tobillo. Entonces comienzan a usar prácticamente terapias inadecuadas y entonces complican el asunto.
Y como vuelvo y repito, principalmente los pacientes diabéticos tienen que tener mucho cuidado porque ese es el inicio de una manifestación. Recordando que yo le digo algo sencillo a los pacientes. Usted está en un techo blanco y comienza a aparecer una manchita marrón. No se dañó la pintura. ¿Qué es lo que hay? Es una filtración. Entonces, el problema es que comienza de dentro hacia afuera y cuando esa manifestación aparece, que es lo que le llaman el brown discoloration, o una decoloración marrón, es simplemente la hemosiderina, que es una parte de la circulación sanguínea, los glóbulos rojos liberan la hemosiderina por la congestión venosa y entonces tiñe el tejido. Entonces es un signo clínico de que algo está sucediendo. Llega al caso de inclusive de deteriorar la piel, que yo lo clasifico así mismo con el techo, comienza a descacararse la pintura, ¿verdad? Que es una dermatosis y entonces luego en casos de los diabéticos mucho más problemático porque puede llegar a formar úlceras. Claro que sí. Yo desde aquí me gustaría que sobre todo nosotros los esposos, que nuestras mujeres nos dicen, salí del baño, dame un masajito, estoy cansada. Por favor, no lo hagan al revés. No lo hagan al revés. No le den el masaje de arriba tal hacia abajo. Sí. Porque ahí usted está congestionando. Claro. Del pie siempre hacia arriba. Para eso estamos en La Vida en HD, para orientar. Claro, siempre hacia arriba. El doctor lo dijo hace un rato, quiero recalcarlo, porque es muy importante. Del tobillo hacia arriba. Siempre, del pie hacia arriba, hacia la ingle, o sea, siempre hasta ahí. Bien, no lo puede hacer al revés porque entonces está congestionando más todavía. Claro. Así es. O sea, doctor, entonces, ¿cómo la gente puede prevenir esa insuficiencia venosa? Aparte de la alimentación, de caminar, porque ya la alimentación aquí no es tan saludable, aunque tú trates de comer bien, doctor, exacto, ya no es tan saludable. Simplemente la vida sedentaria es una de las formas de ocasionar la insuficiencia, o sea, educar en el sentido de los ejercicios que tienes que mantener haciendo en rutina. Es una rutina, como yo te digo, o sea, no es hoy, mañana, cuando te acuerdes. Exacto. Claro. Hoy sí, mañana si no. tú tienes una vida sedentaria en tu vida normal, o sea, cotidiana, donde tú te sientas en la oficina a trabajar y te paras a la hora de almuerzo, tienes 4 horas sentado sin estimular la circulación. Entonces la educación es primordial y mientras pasan los años hay que incrementar el ejercicio. Ponga su alarmista más cerca. Recuérdate que inclusive con la edad avanzada, los pacientes de edad comienzan a caminar pasito a pasito y no mueven la articulación del tobillo, que es lo que hace el bombeo. Entonces, para proteger el paso y evitar caídas, se camina muy estático. Usted ve los pacientes adultos caminando estáticos sin mover la articulación. Por eso es muy importante que se le enseñe a los pacientes que cuando se sienten, hagan sus ejercicios. Hoy en día, inclusive, hay terapias de ejercicio totalmente sentados, que tú no tienes que mandarte a correr al mirador, por ejemplo. Entonces, esas terapias son importantes porque generan que la musculatura esté completamente contraída para hacer el bombeo. Porque en el caso de la circulación venosa, que es el retorno venoso, el músculo es el que ejerce la función de bombeo. Entonces, un paciente estático no está bombeando ningún sangre de retorno. ¿La insuficiencia venosa se puede heredar, doctor? Sí, la insuficiencia venosa es hereditaria y es simplemente porque hereditariamente los vasos venosos no tienen tantas musculaturas y son distendibles. O sea, es lo que le llaman reservorio. El reservorio sanguíneo la tienen las venas porque tienen distensibilidad, se distienden fácilmente y hereditariamente si hay una deficiencia de la capa interna, pues ya se distiende más y forman las venas varicosas, forman insuficiencia venosa. Claro. Breve, en sauna finlandesa siempre se recomienda en el trayecto del tiempo de sauna, turca o finlandesa, darse un baño de agua fría. La gente piensa que se pama y allá en Europa la gente piensa que se pama, es un mito. Y sin embargo allá te dicen durante los 15 minutos que tú te vas a dar tu sauna, cada 5 minutos sal y te tira agua fría y vuelve y entra. Sí, eso es ancestral, o sea, de muchos años esa terapia existe principalmente en Europa. Aquí no es tan frecuente verlo, pero sí existe. Sí. Aquí el calor del año entero. Precisamente, pero sí hay inclusive spa
que hacen terapia alterna. ¿Beneficio? Pero Es muy beneficioso. beneficioso. es mejor bañarse con el agua bien fría, ¿no? Sí, mejor? sí, claro. Pero oye lo que acabamos de decir. O sea, el calor y el frío es beneficioso si lo sabes usar. Eso es justamente el sauna. Mucha gente piensa, aquí hay un mito muy, muy terrible. No, estoy usando algo caliente, no puedo usar nada frío. Cuando terapéuticamente se usa calor y frío. Por ejemplo, uno va al salón, le ponen un gorro térmico y luego te sacan Pero que la termoterapia y la crioterapia en terapia se usa de hace muchísimos años, como dice el doctor. Lo que pasa es que siempre ha habido un tabú hacia el respecto, que por eso lo quería quejar. de que uno sepa más. Si no sepamos. Ah, no, vino, está haciendo más señal con mudo. Doctor Yunes, No, yo quiero. ¿dónde lo podemos encontrar? Digan dónde nuestros televidentes pueden ubicar. Bueno, principalmente estamos ubicados en el Centro Médico Herrera. Eso está, como dicen, en la esquina de Pintura. Claro, La conoce todo el mundo. Claro que sí. Sí, y nos puede localizar nuestro teléfono principal de la flota, que es el 809-433-1600. Allí encuentran al doctor Yunes, que es flebólogo. Hay que irse a chequear. Yo tengo que pasar por allá. Hay que irse a chequear, es importante. Sí. Sí, claro. Pero en pantalla, como quiera, le vamos a colocar el teléfono y también vamos a colocar dónde se puede ubicar en el Centro Médico Herrera. Claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por venir. De verdad. Ha sido un placer de nuevo, sí. De tanta información para nuestros televidentes. Lamentablemente el tiempo es corto, sí, pero por eso hay que dar más información y vivir repitiendo para que la gente tome la conciencia de la importancia. Claro que sí. Gracias. Pues continuamos. Sí. Y de la piel. Tu solución está en Goda. En el Grupo Odontológico Doctora Levante, la odontología y la estética van de la mano. Una larga hoja de servicios desde el 1994. La eficiencia y el buen trato es nuestra mejor carta de recomendación. En Santo Domingo, calle Correy Cidrón 258, esquina Elvira de Mendoza. Información en nuestras redes sociales. Goda Clinic, teléfono 809-688-3151. En Goda trabajamos con amor para devolver sonrisas y esperanzas. Arturos Goma, ahí en la calle Experimental número 3. Ellos son especializados en maquinaria pesada, pero no todos tienen la maquinaria para poder trabajar maquinaria pesada. Arturos Goma, ahí en la calle Experimental número 3.